Buen día, mi nombre es John Freddy Torres, soy el responsable del proceso de capacitación de la gestión del riesgo eléctrico con énfasis en telecomunicaciones. Esta es la primera de dos sesiones correspondientes al proceso de capacitación en actualización para el personal que ya realizó la formación hace un año o requiere recordar algunos conceptos específicos. Hago parte de este equipo como profesional de la gestión del riesgo. Soy ingeniero electricista, especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo con amplia experiencia en el sector energético en tareas de alto riesgo. Esta modalidad nos permite realizar las formaciones durante el tiempo en el cual los colaboradores de Confica Colombia tienen periodos de tiempo disponibles, teniendo en cuenta sus agendas y de esta manera ofrecer diferentes alternativas para que reciban esta información de la mejor manera posible. Los invitamos a escuchar este video atentamente, recordando los peligros a los cuales nos enfrentamos en nuestras actividades, asociando cómo podemos aplicar los mensajes de esta capacitación en nuestras actividades para garantizar un trabajo seguro. En caso de tener inquietudes o recomendaciones, pueden comunicarse al correo electrónico pgrjohn.torres@adeco.com como se observa en la imagen y con gusto atenderemos sus inquietudes. El objetivo principal de esta primera sesión de actualización para el personal que realiza actividades en el proyecto de bucle es la protección a la vida y la salud frente al riesgo eléctrico. Vamos a identificar los peligros eléctricos cuando se realizan actividades de telecomunicaciones en cercanía a instalaciones eléctricas energizadas, atendiendo los requisitos legales, el RET y la resolución 5018 y la NFPA 70E. De esta manera, pues vamos a garantizar que se realicen las actividades de forma segura, controlando el riesgo eléctrico. A través de la capacitación de esta sesión vamos también a identificar tres objetivos específicos que corresponden a reconocer la normatividad eléctrica aplicable al riesgo eléctrico en Colombia, identificar los peligros eléctricos, conocer los factores y consecuencias del paso de la corriente eléctrica a través del cuerpo humano. Vamos a reconocer las normas básicas para evitar el contacto directo e indirecto con sistemas eléctricos energizados. La idea es que nosotros tengamos luego de esto una idea adicional, que reforcemos conocimientos, que recordemos cómo debemos controlar todos los riesgos que se presentan en nuestras actividades diarias cuando estamos cerca a una red eléctrica energizada. Esos son los objetivos de esta actualización, así que bienvenidos. Vamos a dividir la normatividad entre referentes internacionales y normatividad nacional. Aunque no vamos a profundizar en detalle, es importante que tengamos claro que hacen parte de las referencias que se han tomado para dar cumplimiento a la seguridad eléctrica en nuestro país. Algunas de estas normas son las siguientes. La IEEE, cuyas siglas significan Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, es una organización profesional técnica del mundo. Sus publicaciones son una de las fuentes de información técnica. El IEEE dice que produce más del 30% de la literatura publicada en el mundo sobre ingeniería eléctrica, electrónica, telecomunicaciones y telemática, entre otras ramas derivadas y correspondientes a la ingeniería. La NFPA, cuyas siglas traducen Asociación Nacional contra el Fuego, es una organización fundada en Estados Unidos y es la encargada de crear y mantener las normas y requisitos mínimos para la prevención contra el incendio. La NFPA 70E trata sobre los requisitos y prácticas laborales seguras para proteger el personal, reduciendo la exposición a los principales peligros eléctricos.
Se enfoca en requisitos para evitar lesiones y muertes en el lugar del trabajo debidas al choque eléctrico, electrocución, relámpago de arco y ráfaga de arco. Más adelante trataremos este tema con un poco más de detalle. La NFPA 70B son prácticas recomendadas para el mantenimiento eléctrico. Entonces, fíjese que aparte de la NFPA, tenemos dos referencias que son la 70E y la 70B. El NEC o Código Eléctrico Nacional es la norma de seguridad para las instalaciones eléctricas. El objetivo del NEC es garantizar que los procedimientos eléctricos se lleven a cabo de forma segura y estandarizada. El NESC o Código Nacional de Seguridad Eléctrica incluye a los trabajadores que realizan tareas durante la instalación, funcionamiento y mantenimiento de las líneas de comunicación y suministro eléctrico y equipo asociado. Y la OSHA o Administración de Seguridad y Salud Ocupacional tienen como misión asegurar condiciones de trabajo seguras y saludables para los hombres y mujeres trabajadores mediante el establecimiento y aplicación de normas y mediante la capacitación, divulgación, educación y asistencia. Estas son las 4 referencias internacionales que es importante que conozcamos, que si de pronto vemos estos logos grabados en algún equipo de protección personal, en alguna información que nos suministren, pues nosotros ya tenemos conocimiento de qué se tratan y por qué no las están mencionando. En nuestro caso para Colombia, tenemos que atender las normas técnicas, los reglamentos, las resoluciones y por supuesto los procedimientos internos de nuestra compañía. Por el momento vamos a relacionar a las principales que nos aplican. La primera es la norma técnica colombiana. Algunas de ellas son la NTC 2050 y la NTC 4120. La primera, la 2050, está basada en el NEC o Código Eléctrico Nacional de Estados Unidos. Lo mencionamos en la presentación anterior y su objeto es la salvaguardia de las personas y de los bienes contra los riesgos que pueden surgir por el uso de la electricidad. La NTC 4120 trata los efectos de la corriente sobre los seres humanos y los animales domésticos. El RETI, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, expedido por el Ministerio de Minas y Energía mediante la Resolución 40117. El RETI establece las medidas tendientes a garantizar la seguridad de las personas, de la vida tanto animal como vegetal y la preservación del medio ambiente, previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico. La resolución 5018 de 2019 fue expedida por el Ministerio del Trabajo. Tiene por objeto expedir los lineamientos en seguridad y salud en el trabajo para las actividades ejecutadas en los procesos de generación de energía a través de fuentes convencionales y no convencionales de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía para las empresas que presten o hagan uso del sistema eléctrico colombiano. Ojo, que presten o hagan uso del sistema eléctrico colombiano. Cuando nosotros desarrollamos actividades en los postes que normalmente comparten sistemas eléctricos, redes eléctricas, en ese momento estamos haciendo parte del uso del sistema eléctrico colombiano y por esa razón esta resolución, el RETI y las demás normas pues nos aplican. Si bien es cierto que nosotros estamos contratados para realizar actividades en telecomunicaciones en este proyecto de bucle, también hay que tener en cuenta que debemos acogernos y dar cumplimiento a esta normatividad. Obviamente tenemos que atender los reglamentos y los procedimientos internos de Confica. Y en esta sesión, pues vamos a hacer especial énfasis en esta sesión de actualización en el RETI y en la resolución 5018 por el objeto por el cual fueron expedidas,
que va de la mano de nuestro objetivo principal, que es proteger nuestra vida y la vida y la salud frente a los riesgos eléctricos como justificación principal de estas capacitaciones, de estas formaciones. Otra de las resoluciones en las cuales nos vamos a basar de manera prioritaria va a ser la resolución 5018. Fue expedida por el Ministerio de Trabajo y por esta razón tiene énfasis fundamentalmente en la seguridad y salud en el trabajo. Es decir, que está enfocada en el trabajador como tal, en las personas, e incluye el anexo técnico. El cuerpo de la resolución contempla los siguientes temas. El artículo primero es el objeto, que corresponde a expedir los lineamientos en seguridad y salud en el trabajo para las actividades ejecutadas en los procesos de generación, de fuentes convencionales y no convencionales de energía, de transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica para las empresas que presten o hagan uso del sistema eléctrico colombiano. El campo de aplicación son los lineamientos en seguridad y salud en trabajo para los procesos nuevamente de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica para las empresas que presten o hagan uso del sistema eléctrico colombiano. Recordemos que estos requisitos son de obligatorio cumplimiento en todos los procesos que acabamos de mencionar, para todas las empresas y personas que tengan que ver con estos procesos y que involucren peligro eléctrico. Pero ojo, aquí sí hay una particularidad con respecto al RETI. Aquí está diferenciando muy claramente que aplica para toda la actividad económica que involucre peligros eléctricos, como es el caso de la intervención sobre o en cercanía de las redes eléctricas. Por ejemplo, redes de telecomunicaciones, construcciones civiles, montajes, iluminación y alumbrado, entre otros. ¿Sí? Si nos damos cuenta, en el RIET efectivamente nos aplicaba porque nos estaba diciendo que nosotros como trabajadores de telecomunicaciones estábamos utilizando los sistemas eléctricos y las instalaciones eléctricas. ¿Sí? Esa es la razón por la cual nos estaba aplicando. Y en ellas pues evidentemente teníamos peligros eléctricos. Acá está haciendo claridad en que tiene que ser cualquier actividad económica que involucre peligros eléctricos, es decir, ya estamos siendo obligados a cumplir todos estos requisitos y aparte de eso nos está hablando sobre la cercanía a las redes eléctricas y está manifestando específicamente redes de comunicación, de telecomunicaciones. ¿Sí? Entonces digamos que la aplicación es total para nosotros. El periodo de transición, pues ya finalizó este periodo, fue en noviembre del 2021, ¿sí? Ya deberíamos de tener implementado absolutamente todo y esta capacitación hace parte de ese proceso. Esta capacitación está enfocada al cumplimiento de los requisitos, de la habilitación del personal, de la formación del personal en todo este tipo de riesgos eléctricos. Las sanciones corresponden al incumplimiento a lo establecido en esta resolución y demás normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan, dice que va a ser sancionado por las normas legales remisorias vigentes. ¿Sí? O sea, tenemos sanciones, no podemos esquivar esta norma porque como compañía y como profesionales vamos a tener sanciones en caso de estarla incumpliendo. Y la vigencia pues rige a partir de su publicación. Ese es el contenido principal de la resolución. Ahora pues vamos a ver lo que dice el anexo técnico.
El anexo técnico de la resolución 5018 incluye los siguientes temas principales. Son 5 títulos. El primero son las obligaciones en seguridad y salud en el trabajo para las empresas, entidades y personas que laboren en los procesos de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, cualquiera que sea su vinculación. Deben desarrollar la planeación, la ejecución, el control y seguimiento necesarios para cumplir esta resolución. Menciona cuáles son las condiciones para trabajos en instalaciones eléctricas. Establece los métodos de trabajo en equipos e instalaciones eléctricas, los trabajos con tensión y los trabajos sin tensión. Manifiesta que las empresas deben establecer las etapas de procedimientos, diagnósticos, planeación, programación, ejecución, supervisión y control del trabajo. Todo esto lo hace Confica, todo esto lo hace nuestro grupo de trabajo, todo esto lo hacen ustedes, compañeros. Ustedes conocen los procedimientos de Confica, planean las actividades, son programadas a través de los coordinadores y los supervisores. Trata también sobre las distancias de seguridad en las partes energizadas. Este es el principal control que debemos tener en los postes. Nuestros compañeros que realizan trabajos en otros proyectos, como es planta interna o como es FLM, realizan trabajos en plantas de emergencia y trabajos en cuartos de batería, que también lo mencionan aquí en esta resolución, así como las áreas de trabajo. Corresponden a los trabajos con personal no electricista. En los trabajos de construcción, ampliación, modificación o labores que emplee el personal no electricista, el responsable del trabajo y sus auxiliares harán un reconocimiento del área de los trabajos y recibirán capacitación frente a la identificación e intervención de los peligros eléctricos, que es lo que estamos haciendo pues por parte del área de seguridad y salud en el trabajo en este momento. Se determinarán las medidas de seguridad que se adoptarán, tales como la utilización de elementos de protección personal y colectivos, la señalización de las áreas de peligro, la instalación de barreras, cercas o acordonamiento, trazo y la disposición de caminos de acceso, tránsito de personas y vehículos y las disposiciones en seguridad y salud en el trabajo. Relaciona el plan, la necesidad de un plan para atención de emergencias, los medios de transporte, los trabajos en alturas, los elementos de protección personal y colectivos de seguridad, la habilitación del personal, la habilitación del personal para desempeñar labores con exposición a peligro eléctrico. Entonces, es bien importante que definamos qué tipo de competencias tenemos para realizar nuestras actividades, si tenemos una matrícula profesional que avale nuestras actividades o no la tenemos. En ese caso, seríamos personal no electricista y como tal debemos saber cuál es el alcance de nuestras actividades, hasta dónde debemos llegar, qué actividades podemos realizar, cuáles no podemos realizar o debemos tener acompañamiento continuo. Esto es bien importante que lo tengamos claro. El título 2 corresponde a la generación, no lo vamos a tratar, no hace parte de la razón social de la compañía. El título 3 corresponde a los temas asociados a las líneas de transmisión, tampoco lo trataremos. Y el título 4 corresponde a las redes de distribución. Aquí incluye, entre otros temas, en relación a los trabajos en redes de distribución subterráneas que se encuentran en las cámaras que intervenimos y por esta razón hacemos énfasis en las medidas de prevención y por eso vamos a tratar algo de este título, en donde de acuerdo a la matriz de identificación de peligros y la legislación vigente sobre espacios confinados, tenemos que identificar cuándo estas instalaciones subterráneas se configuran como espacios confinados y se debe cumplir con el procedimiento de seguridad respectivo, el cual debe constar por escrito. Entonces, ojo que aquí tenemos una responsabilidad adicional, tenemos algo adicional que hacer, ¿sí? No solamente son los peligros de origen eléctrico, sino tenemos otros peligros asociados a nuestras actividades y
entrelazan y tenemos que considerarlos siempre en nuestro análisis de trabajo seguro. El título 5 corresponde a la comercialización, no lo vamos a tratar. Y estos son los temas resumidos que son aplicables a nuestra actividad económica. Algunos de ellos ya tratados en presentaciones que ustedes conocen en la capacitación inicial, otros que de pronto se nos han venido olvidando y lo vamos a profundizar. Y de esta manera hemos abordado los temas asociados a la resolución 5018, atendiendo el marco legal aplicable en riesgos eléctricos con énfasis en trabajos en telecomunicaciones. Recordemos cuál es nuestro objetivo principal, la protección a la vida y nuestra salud frente a riesgos eléctricos. Esta frase tenemos que tenerla presente todos los días para garantizar que se cumplió con el objetivo de, de esta actualización, de esta capacitación. La idea no es que nos aprendamos las resoluciones al derecho al revés, que conozcamos cuáles son todos sus artículos y los podamos recitar. Esa no es la idea. La idea es que cuando salgamos a realizar nuestras actividades, lo hagamos cumpliendo con todos los controles que se han establecido, que conocemos, que están plasmados en los procedimientos de trabajo de Confica, que tenemos la garantía de que hemos evaluado todo nuestro entorno, que hemos determinado si podemos realizar la actividad de forma segura o no. Y ese es el objetivo principal de de este proceso de formación y de estas actualizaciones. El objeto principal del RETI es muy claro y específico. Establece las medidas tendientes a garantizar la seguridad de las personas, de la vida tanto animal como vegetal y la preservación del medio ambiente, previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico. Fíjense que este objeto es compatible con nuestro objetivo principal de la capacitación, la protección de nuestra vida y nuestra salud frente a nuestros riesgos eléctricos. Adicionalmente, señala las exigencias y especificaciones que garanticen la seguridad de las instalaciones eléctricas con base en su buen funcionamiento, la confiabilidad, fija los parámetros mínimos de seguridad para las instalaciones eléctricas. Y esta parte eh, corresponde también a nuestra misión cuando estamos planeando nuestra tarea diaria. Analizar si estas instalaciones son seguras y confiables para poder ejecutar las acciones respectivas. Entonces, si revisamos bien el objeto del RETI, pues nos aplica. Desde todo punto de vista nos va a aplicar, pese a que nosotros realicemos actividades en instalaciones de telecomunicaciones. Entrando en materia, repasaremos el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETI, correspondiente a la resolución 40117, expedida por el Ministerio de Minas y Energía en su versión actualizada de abril del 2024 de este año. El contenido del RETI fue dividido en 4 libros y los anexos respectivos. En esta sesión vamos a tratar especialmente los libros 1 y 3, que involucran aspectos relevantes con aplicación a los objetivos de esta capacitación. Estos libros entonces son: el libro 1 corresponde a las disposiciones generales que incluyen 5 temas principales: el objeto, las definiciones, las abreviaturas, los sistemas de unidades, la señalización, el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y por último los requisitos técnicos principales. En este último título de este libro nos vamos a detener posteriormente con un poquitico más de detalle, puesto que incluye el análisis de riesgos de origen eléctrico. El libro 2, aunque no vamos a detenernos a tratar su contenido,
sí es importante que sepamos qué involucra. Corresponde a los productos objetos del RETI. Tiene por objeto establecer los requisitos y ensayos mínimos aplicables a los equipos y productos con el fin de promover su adecuada utilización, fijando los parámetros mínimos de calidad, desempeño y seguridad, cumpliendo varios objetivos. Unificar los requisitos de seguridad para los productos eléctricos de mayor utilización, con el fin de asegurar la mayor confiabilidad en su funcionamiento. Es decir, este libro realmente lo que hace es que existan una serie de normas para que los materiales y los equipos que se utilicen en las instalaciones eléctricas eh, presten la calidad suficiente y la seguridad suficiente para los usuarios. No pueden utilizarse cualquier tipo de materiales y elementos, equipos que no hayan cumplido con las certificaciones del caso. Prevenir los actos que puedan inducir error a los usuarios, tales como la utilización o difusión de indicadores incorrectas o falsas o la omisión del incumplimiento de las exigencias del reglamento. Es decir, las normas tienen que ser muy claras para el uso de los equipos. Exigir requisitos para contribuir con el uso racional y eficiente de la energía y con esto a la protección del medio ambiente. Aunque este libro es muy importante, repito, nos enfocaremos en los temas que apuntan directamente a los riesgos eléctricos. El libro 3 corresponde a las instalaciones objeto del RETI. Es el libro más extenso del reglamento, compuesto por 28 títulos principales. De esos 28, vamos a destacar las instalaciones objeto del RETI para saber si nos aplican o no. El campo de aplicación, las competencias y responsabilidades de las personas que intervienen en las instalaciones eléctricas, la clasificación de los niveles de tensión, las distancias de seguridad, este punto es súper importante para nuestras actividades, y los sistemas de puesta a tierra. Nuevamente, aunque no vamos a profundizar en estos otros temas, también se incluyen los requisitos para la instalación de los principales productos utilizados en las instalaciones eléctricas, los requisitos para los procesos de generación, para las líneas de transmisión, para las redes de distribución, para las instalaciones de transformación, que son las subestaciones, y también los requisitos para las instalaciones de uso final. Por último, el libro 4 registra los procedimientos de evaluación de la conformidad para los productos, para las instalaciones y también para las personas. Los anexos corresponden a los formatos para el dictamen de inspección y no hacen parte del énfasis de estas sesiones. En general, consideramos que esta imagen resume los temas en los cuales queremos enfatizar del contenido y aplicación del RETI para nuestras labores asignadas. Son básicamente 6 temas. El primero es el análisis de riesgo de origen eléctrico. El segundo es el campo de aplicación en las instalaciones eléctricas. El tercero es el campo de aplicación en las personas. Allí se involucran los trabajos sin tensión y los trabajos con tensión. El cuarto es la clasificación de los niveles de tensión. El quinto, las distancias de seguridad. Y por último, los sistemas de puesta a tierra. Esta primera parte corresponde al análisis de riesgos de origen eléctrico. Esta parte del RETIE tiene como principal objetivo crear conciencia sobre los riesgos existentes en todos los lugares donde se haga uso de la electricidad o se tengan elementos energizados. Ojo, en todos los lugares donde se haga uso de la electricidad o se tengan elementos energizados. Estas son las características de un poste, ¿cierto? Se hace uso de la electricidad y se tienen elementos energizados, ¿cierto? Se cumplen esas dos condiciones. El personal que intervenga en un sistema
y o instalación objeto del RETIE en función de las características de la actividad, proceso o situación, deben analizar los posibles riesgos y aplicar las medidas necesarias para que no se potencialice ni materialice un riesgo de origen eléctrico, teniendo en cuenta la posibilidad de generar patologías, ¿sí? Que tengamos algún tipo de lesión. Repitamos lo que dice la resolución. Personal que intervenga en un sistema y o instalación objeto del RETI. Personal que intervenga. Entonces, para que tengamos total claridad, el mismo RETI en sus definiciones dice ¿qué es el sistema eléctrico? ¿Qué es un sistema eléctrico? Es el conjunto de componentes que comprenden la instalación eléctrica, así como el esquema de mantenimiento, operación y gestión de la energía cumpliendo los requisitos del reglamento. Entonces, por ser un conjunto de componentes, pues el poste hace parte de esa instalación eléctrica, es un sistema eléctrico. Y también define la instalación eléctrica, que es el otro componente del que hablábamos, instalación eléctrica, como el montaje de equipos eléctricos que se emplea para la generación, transmisión, conversión, distribución y uso final de la energía eléctrica. Esta última parte pues también nos aplica porque en nuestras redes, en los postes a los cuales nosotros nos subimos, se hace la función de distribución y se hace también todo el uso final de la energía eléctrica, ¿cierto? Que es la última parte de la cadena, que ya la vamos a revisar. Entonces, evidentemente, la pregunta es, cuando realizamos nuestras actividades de telecomunicaciones, ¿dónde lo hacemos? En los postes y en las cámaras principalmente. El poste, las estructuras, los conductores hacen parte del sistema eléctrico y de la instalación eléctrica. Y por consiguiente reafirmamos la necesidad de analizar los posibles riesgos y aplicar las medidas necesarias. ¿Cuál es el documento que nosotros utilizamos para eso, para hacer el soporte? El análisis de trabajo seguro. Pero no hablemos de documento, hablemos de nuestra conciencia. Ya sabemos que debemos hacerlo para cuidar nuestra salud. Pero además de eso, recordemos que este es un requisito legal. Es algo que nosotros debemos hacer por obligación. Entonces, tenemos que invitarlos a todos ustedes a que sean conscientes y realicemos ese análisis de trabajo seguro, tal cual como lo dice la norma. Por regla general, toda instalación eléctrica tiene implícito un riesgo y ante la imposibilidad de controlarlos todos en forma permanente, se seleccionaron algunos factores que al no tenerlos presentes ocasionan la mayor cantidad de accidentes. En este artículo también lo tuvimos en cuenta porque presentan algunos de los factores de riesgo más comunes. Los vamos a mencionar únicamente porque en las siguientes sesiones vamos a tratar estos temas en forma más detallada por la importancia que tiene el tema. Bueno, el segundo tema que quiero que tratemos en esta sesión corresponde a los factores de riesgos eléctricos más comunes. Si se dan cuenta, este tema viene siendo uno de los más importantes porque es el mismo nombre de la capacitación, riesgos eléctricos. Algunos le pegan más a los trabajos en telecomunicaciones y otros, pues digamos que en una menor medida, pero todos deben ser tenidos en cuenta. El tratamiento preventivo de la problemática del riesgo de origen eléctrico obliga a saber identificar y valorar las situaciones irregulares antes de que suceda algún accidente. Eso nos dice el RETI. Entonces, si nos damos cuenta, ¿a qué se asemeja esto? A nuestro ATS, a nuestro análisis de trabajo seguro. ¿Sí? Allí, ¿qué nos pregunta? Identificar. Entonces, identifiquemos el riesgo, ese aparece en el ATS. Valoremos ese riesgo, también aparece en el ATS. ¿Sí? Y los controles que vamos a tener. ¿Y todo eso para qué? Para que no suceda ningún accidente.
Entonces, por esta razón es necesario conocer claramente el concepto de riesgo. A partir de ese conocimiento, del análisis de los factores que intervienen y de las circunstancias particulares, se tendrán criterios objetivos que permitan detectar la situación de riesgo y valorar su grado de peligrosidad, lo que acabamos de decir. Identificado el riesgo, se han de seleccionar las medidas preventivas aplicables y por esta razón a continuación vamos a presentar algunos de los factores de riesgo más comunes, sus posibles causas y algunas medidas de protección. ¿Por qué vamos a presentar estos 12 y no todos los que existen? Porque pueden ser muchos, porque son los que las estadísticas muestran eh, que presentan mayor grado de accidentes en las personas, los más comunes. Uno de ellos son los arcos eléctricos. Entonces, como lo mencioné anteriormente, vamos en todos los factores de riesgo, vamos a presentar las causas, las posibles causas y algunas de las medidas de protección. Para arcos eléctricos como posibles causas tenemos malos contactos, cortocircuitos. Recuerden que dentro de los programas de mantenimiento eh, uno debe ajustar el torque de la tornillería, ¿cierto? Entonces, ¿por qué razón? Por eso que acabo de mencionar, porque se puede generar un arco. Cortocircuitos, aperturas de interruptores con carga, apertura o cierre de transformadores con carga, apertura de transformadores de corriente, apertura de transformadores de potencia con carga sin utilizar equipo extintor de arco, ¿sí? Acuérdense, eso ya lo hemos mencionado, que tiene que ver con el tema de los seccionadores o los cortacircuitos en poste cuando vamos a hacer esas maniobras con la pértiga, la apertura de transformadores de corriente en secundarios con carga, la manipulación indebida de equipos de medida, materiales o herramientas olvidadas en gabinetes. ¿Sí? En algunas empresas se tiene como buena práctica mm, tener inventariada la herramienta, contada es el número de llaves, de atornilladores y demás herramientas para que cuando finalicemos la actividad, antes de energizar, se vuelvan a contar y estemos seguros que toda la herramienta está en su sitio y no que se nos quedó por allá una llave tocando las tres fases que nos puede generar un accidente, la acumulación de óxido o partículas conductoras y descuidos en los trabajos de mantenimiento. Entonces, si se dan cuenta, los arcos eléctricos en la gran mayoría de causas corresponden a aperturas de circuitos interruptores, transformadores de corriente con carga. Entonces, una de las medidas de protección que nosotros debemos hacer es verificar la corriente con una pinza de corriente apropiada para el nivel de tensión. Entonces, verificar que no tengamos corriente cuando vamos a la apertura del circuito. La corriente debe estar en cero, bien sea en baja o en media tensión. Se deben utilizar también materiales envolventes resistentes a los arcos, mantener una distancia segura, usar prendas acorde con el riesgo y gafas de protección contra los rayos ultravioletas o las caretas de arc flash. ¿Sí? Estas tienen acople para los cascos. Seguramente muchos de ustedes las conocen. Este tema de los arcos eléctricos lo vamos a tocar más adelante. Lo vamos a involucrar con las consecuencias que tiene, los efectos que tiene sobre nuestros cuerpos en caso de no tomar los controles respectivos, porque es muy importante y es uno de los factores de riesgo más comunes con los cuales se registran muchos accidentes en Colombia. Entonces, por eso lo vamos a ampliar más adelante. La ausencia de electricidad es otro de los factores de riesgo y esto en determinados casos únicamente. Entonces, digamos, ¿por qué la ausencia de electricidad? ¿Cuáles son las posibles causas? Pues básicamente es el apagón o corte del servicio, ¿sí? Cuando se nos va la energía, cuando nos cortan la energía de la red principal, la energía externa. No disponer de un sistema ininterrumpido de potencia, una UPS, no tener plantas de emergencia, no tener transferencia. Por ejemplo, lugares donde se exijan plantas de emergencia como los hospitales y aeropuertos. ¿Y por qué es un factor de riesgo?
Porque un paciente en medio de una cirugía, que quedemos a oscuras, que no se vea nada, que el especialista no pueda ver nada, pues imagínese, se pone en riesgo la vida de esa persona. O que se apaguen los aparatos, todos los equipos que ellos tienen de apoyo para la respiración, para el corazón, pues evidentemente se pone en riesgo la vida de esta persona, de este paciente. De igual manera sucede en los aeropuertos. Imagínese la ausencia de electricidad en un aeropuerto donde los señores de la torre de control se queden sin radares, que se apaguen todas las luces de la pista. Imagínese cómo le dan aviso sin un radar, cómo le dan aviso para que se comuniquen entre los aviones. Es gravísimo, ¿cierto? Entonces, la ausencia de electricidad para esos casos es fundamental. Ahora, imagínese también una cárcel sin iluminación. Imagínese la fiesta que nos hacen los amigos allá, entre muchos otros ejemplos. ¿Cuáles pueden ser las medidas de protección? Pues bueno, disponer de sistemas ininterrumpidos de potencia y de plantas de emergencia con transferencia automática. Esas pueden ser algunas de las medidas de protección para este factor de riesgo. Otro factor de riesgo corresponde a los campos electromagnéticos. Como posibles causas tenemos falla en el diseño, violación de los anchos de zonas de servidumbre, mediciones con equipo no calibrado. Si se dan cuenta, la imagen representa dos torres de transmisión. Recuerdan que cuando estábamos mencionando el tipo de estructuras, dijimos que las torres de transmisión de alta y extra alta tensión requerían de unas distancias específicas, de unos corredores específicos. Bueno, uno de los factores por los cuales se requiere esa distancia es este. Como medidas de protección, respetar los anchos de zona de servidumbre y los valores de límites de exposición a campos electromagnéticos. El siguiente riesgo corresponde al contacto directo. Pues digamos que es uno de los riesgos principales que nos puede afectar si nosotros no tomamos las medidas eh, de control respectivas, ¿sí? Lo que hemos venido, que lo que tratamos y repetimos en muchas oportunidades en las dos sesiones anteriores, mantener las distancias mínimas de seguridad. Como posibles causas, pues negligencia de técnicos, ¿sí? ¿Negligencia en qué sentido? En que si superamos las distancias de seguridad ya es negligencia nuestra. O impericia de las personas que no son técnicas, ¿sí? En caso de las personas que no tienen las competencias laborales y no conocen las distancias. Esto no nos debería suceder a nosotros, porque es que nosotros ya las conocemos y hasta el momento no he tenido ninguna pregunta con respecto al tema. Ustedes ya tienen experiencia, saben que no se deben acercar a estas redes energizadas, mucho menos a las de media tensión y a las de baja tensión, tener una distancia prudente entre 40 y 80 centímetros. Nuevamente la violación de las distancias mínimas de seguridad. Medidas de protección, pues establecer las distancias de seguridad, interposición de obstáculos, ¿sí? Si se han dado cuenta en las obras donde se presentan tantos accidentes, lo que hacen es en las provisionales de obra, se instalan unos materiales dieléctricos para que no se acerquen las varillas, para que en los conductores se ponen una serie de cobertores dieléctricos para que las grúas y otros elementos, el personal no tenga, digamos que un acercamiento tan preocupante que pueda generar algún tipo de accidente, ¿sí? Este es el aislamiento o recubrimiento de las partes activas. Utilización de interruptores diferenciales. Estos interruptores diferenciales se instalan en, en las protecciones principales de las viviendas. Normalmente son 30 miliamperios. ¿Y qué hacen estos interruptores diferenciales? Ellos lo que hacen es, si pasa una corriente eh, al comienzo del circuito, pues debe salir la misma corriente, si no, y por eso se llama diferenciales, porque él compara la corriente, si hay una corriente diferente de entrada a la de salida, se dispara.
Esa es la función del interruptor diferencial. Y también utilizar elementos de protección personal, las puestas a tierra, probar la ausencia de tensión, doble aislamiento. Si se dan cuenta, entonces, ¿esto qué es? Reglas de oro, verificar la respectiva ausencia de tensión. Entonces, el contacto directo, repito, es uno de los mayores factores de riesgo que nos afectan y con los cuales hemos tenido muchos accidentes en Colombia. El contacto indirecto es otro de los factores de riesgo más comunes, ¿sí? Aquí vemos en la imagen al señor tocando la carcasa y sufriendo pues una descarga. Acuérdense que también mencionamos un ejemplo parecido con respecto a la lavadora en las sesiones anteriores. Como posibles causas que tenemos, pues fallas en el aislamiento, mal funcionamiento, falta de un conductor de puesta a tierra. Acuérdense del ejemplo que pusimos con y sin el conductor de puesta a tierra, las diferencias que habían y cómo cerrábamos nosotros el circuito con nuestro cuerpo. Las medidas de protección, pues la separación de circuitos, uso de muy baja tensión, distancias de seguridad, conexiones equipotenciales. Si conexiones equipotenciales, ¿qué es? Por ejemplo, poner el conductor de puesta a tierra en una puerta metálica en una subestación o en las mallas de encerramiento de una subestación o donde podamos tener algún tipo de riesgo. Los sistemas de puesta a tierra bien diseñados e instalados, los interruptores diferenciales que los mencionamos hace un rato, el mantenimiento preventivo y correctivo. Para los cortocircuitos, que es otro factor de riesgo, tenemos como posibles causas pues las fallas de aislamiento, la impericia de los técnicos, accidentes externos, vientos fuertes. Hay vientos fuertes, ¿por qué? Porque a veces los vanos de nuestras redes aéreas están muy elongados y lo que sucede es que con el viento se une y ahí se nos genera un cortocircuito. Las humedades y los equipos defectuosos. Como medidas de protección tenemos los interruptores automáticos con dispositivo de disparo de máxima corriente o cortacircuitos con fusibles. Estas son las medidas de protección. Bueno, la electricidad estática creo que la vemos y la sentimos de una manera muy frecuente en nuestros hogares, cuando nos bajamos del carro, en las neveras, en las lavadoras, en los escritorios, cuando estamos realizando trabajos con nuestro computador y de repente vamos y tocamos un elemento, saludamos a nuestros compañeros. Entonces, como posibles causas está la unión y separación constante de materiales como aislantes, conductores, sólidos o gases con la presencia de un aislante. Como medidas de protección que tenemos, pues los sistemas de puesta a tierra, las conexiones equipotenciales, el aumento de la humedad relativa, ionización del ambiente, ¿sí? Esto básicamente corresponde a crear campos eléctricos a través de diferentes métodos. Se utilizan dispositivos que purifican el aire, una carga negativa a las moléculas. También tenemos eliminadores eléctricos y radiactivos y pisos conductivos. Otro riesgo corresponde al equipo defectuoso. Como posibles causas, pues evidentemente el mal mantenimiento, mala instalación, mala utilización, tiempo de uso, transporte inadecuado y como medidas de protección, el mantenimiento predictivo y preventivo, la construcción de instalaciones siguiendo las normas técnicas, la caracterización del entorno electromagnético. Entonces, fíjense que aquí en lo que tiene que ver con el equipo defectuoso, el RETIE tiene entre uno de sus objetivos esto, que se estandaricen algunos equipos, ¿sí? Que tengan cierto tipo de protecciones y de cierta manera es una protección al consumidor. Los rayos corresponden a otro de los riesgos eléctricos comunes, ¿sí? A nosotros nos afecta bastante, ya lo dijimos en otras oportunidades, como
Una de las reglas principales que tenemos en la compañía es que cuando esté lloviendo nosotros no podemos subir a un poste y si estamos arriba tenemos que bajarnos. Y en algunas oportunidades, pese a que no tengamos lluvia, sí podemos percibir que tenemos descargas eléctricas, ¿eh? Y que están cerca. Entonces, en ese orden de ideas también tenemos que adoptar esa práctica para bajarnos del poste. Bueno, y que no se nos vuelva excusa para decir siempre, no, es que no puedo trabajar porque están cayendo rayos. No, aquí tenemos que ser muy conscientes, muy responsables y muy honestos. Por un lado, para protegernos cuando esté lloviendo y no decir, uy, no, espere, ya termino y ahorita me bajo. No, por un lado, no hagamos eso. Y por otro, pues también responsables con nuestra actividad laboral, ¿sí? Que si están cayendo rayos, pues nos bajamos, pero no decir que no, que tenemos presencia de rayos y por esa razón no realizamos nuestra actividad, ¿cierto? Eso hace parte de la ética en el trabajo. Entonces, como posibles causas, tenemos fallas en el diseño, construcción, operación y mantenimiento del sistema de protección, ¿sí? Para eso existe el CIPRA, el Sistema Integral de Protección contra Rayos y el apantallamiento. Como medidas de protección, pues efectivamente los pararrayos, las bajantes, las puestas a tierra, la equipotencialización, los apantallamientos, la topología de cableados y, nuevamente repito, suspender las actividades de alto riesgo cuando se tenga personal al aire libre. No estar montados por ahí en las torres ni en los postes. Las sobrecargas también es un tema, es un riesgo muy común en las instalaciones que nosotros conocemos. Por si se dan cuenta ahí en la imagen, es fácil de reconocer, sin embargo ya les voy a mostrar otra imagen donde de pronto se nos hace muy familiar. Como posibles causas, superar los límites nominales de los equipos o de los conductores, instalaciones que no cumplen con las normas técnicas, las conexiones flojas, armónicos, no controlar el factor de potencia, como medidas de protección, el uso de interruptores automáticos con relés de sobrecarga, interruptores automáticos asociados con cortocircuitos fusibles bien dimensionados, dimensionamiento técnico de conductores y equipos, compensación de energía reactiva con el banco de condensadores. Recuerdan que en los términos principales que estábamos aprendiendo mencionamos el tema de las potencias donde hablábamos de un triángulo de potencias, que existía una potencia denominada reactiva y que les hablábamos de una reactiva inductiva y una reactiva capacitiva. Allí en la capacitiva se incluyen estos condensadores. Estos son unos elementos, ¿sí?, que almacenan una energía y que pese a que estén desenergizados, al ser elementos que almacenan energía, quedan cargados. Cuando las personas las van a tocar y si no las han descargado, allí se nos presentan unos posibles accidentes, ¿cierto? Entonces tenemos que tener cuidado con ese tema y con esas sobrecargas a los sistemas. Bueno, y por último vamos a relacionar como factores de riesgo más comunes la tensión de contacto y la tensión de paso. Recordemos que este tema de la tensión de contacto y de paso ya lo hemos visto en unas presentaciones anteriores. La tensión de contacto según el RETI es la diferencia de potencial que durante una falla se presenta entre una estructura metálica puesta a tierra y un punto de la superficie del terreno a una distancia de 1 metro. Esta distancia horizontal es equivalente a la máxima que se alcanza al extender un brazo. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que la de contacto dijimos que es cuando se puede extender horizontalmente el brazo y que la distancia aproximada es de 1 metro? ¿Sí? Como posibles causas que tenemos, pues rayos, fallas a tierra, fallas de aislamiento, violación de las distancias de seguridad y especialmente acuérdense que estaba el tema de una falla de la construcción de la puesta a tierra, ¿sí? Mostrábamos en las imágenes qué sucedía cuando la puesta a tierra estaba bien instalada y cuando estaba mal instalada. ¿Qué sucedía? Que nosotros cerrábamos el circuito con nuestro cuerpo y pasaba a través de normalmente de nuestra mano.
Como medidas de protección, pues una puesta a tierra de baja resistencia, ¿sí? Que esté debidamente conectada la estructura a nuestra malla de puesta a tierra, la restricción de accesos, la alta resistividad del piso y equipotencializar. Eso con respecto a la tensión de contacto. Con respecto a la tensión de paso que tenemos, recuerden que el RETI nos dice que la tensión de paso es la diferencia de potencial que durante una falla se presenta entre dos puntos de la superficie del terreno, ¿sí? En el piso, separados por una distancia de un paso. Vuelve y juega. Aproximadamente un paso largo que es 1 metro. Entonces el 1 es con el metro en la parte vertical, perdón, horizontal, ¿sí? En el piso, entre más o menos lo que corresponde a un paso y a 1 metro. Como posibles causas, los rayos, las fallas a tierra, las fallas de aislamiento, la violación de áreas restringidas, el retardo en el despeje de la falla y mostrábamos cómo cuando estaba bien conectada la malla de puesta a tierra, teníamos pues una seguridad suficiente. Como medidas de protección, las puestas a tierra de baja resistencia, la restricción de acceso, la alta resistividad al piso y equipotencializar. Si se dan cuenta, las medidas de protección entre la tensión de contacto y la tensión de paso pues son las mismas, ¿sí? Normalmente corresponde también a las mismas áreas, ¿sí? Y por eso esas subestaciones tienen un nivel de acceso restringido. Entonces, con esto terminamos los 12 factores de riesgo más comunes a los que debemos de poner mayor atención, ¿sí? Porque son los más frecuentes, repito, y con los que se han presentado la mayor cantidad de accidentes en Colombia. El segundo tema de contenido es el campo de aplicación en las instalaciones eléctricas y se considera como instalaciones eléctricas los circuitos eléctricos con sus componentes, tales como conductores, equipos, máquinas y aparatos que conforman un sistema eléctrico y que se utilizan para la generación eléctrica, que no aplica para nosotros, para la transmisión tampoco aplica para nosotros, para la transformación no aplica para nosotros, y la distribución o uso final de la energía eléctrica sí aplica para las actividades que nosotros desarrollamos. Nosotros realizamos las actividades en los postes y en las cámaras que hacen parte del sistema de distribución y uso final, que ya lo estuvimos definiendo en la presentación anterior. Los requisitos y prescripciones técnicas del reglamento son de obligatorio cumplimiento en Colombia, obligatorio, en todas las instalaciones eléctricas utilizadas en generación, transporte, transformación, distribución y uso final de la electricidad, incluyendo las que alimenten equipos para señales de telecomunicaciones, electrodomésticos, vehículos, máquinas, herramientas y demás equipos. Entonces, pues compañeros, ya sabemos, está más que demostrado que tanto las instalaciones como nuestras actividades aplican para que le demos el correcto uso y cumplimiento de este reglamento. El tercer tema corresponde al campo de aplicación en las personas. El reglamento debe ser observado y cumplido por todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, contratistas u operadores, uniones temporales o consorcios entre otros, que en el territorio colombiano generen electricidad con cualquier fuente energética, la transformen, la transporten o la distribuyan. Y esta es la parte más importante, así como a quienes la usen. También se hace referencia a la exigencia de las competencias laborales en los diferentes roles. Importante recordar que los accidentes eléctricos son casi siempre previsibles y de esta misma manera también deben ser evitables. Los métodos básicos de trabajo son en redes desenergizadas o contención. Entonces, los trabajos sin tensión. Todo trabajo en un equipo o en una instalación eléctrica o en su proximidad que conlleve un peligro eléctrico debe efectuarse sin tensión.
Existen algunas excepciones a la regla que son descritas en este mismo artículo, pero no aplican para nuestros propósitos y el alcance de esta sesión. Sin embargo, tengamos presente, en cuanto no estén efectivamente puestos a tierra los conductores o partes del circuito, se consideran como si estuvieran energizados a su tensión nominal. Los trabajos que se desarrollen en redes o equipos desenergizados deben cumplir las siguientes reglas de oro. Seguramente ustedes las han escuchado en capacitaciones anteriores o cuando les dictan las charlas preoperativas, y estas cinco reglas son las siguientes. Efectuar el corte visible o efectivo de todas las fuentes de energía. ¿Sí? Es como la apertura de un cortocircuito, la apertura de un seccionador, la apertura de un interruptor, y que lo veamos. La segunda, la condenación o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte. Es decir, cuando ustedes han visto que en las subestaciones se instala un candado para que el interruptor no se pueda volver a accionar. Existen algunos dispositivos en los seccionadores aéreos, en las mal llamadas cañuelas, que se instalan de tal manera que nunca se puedan cerrar. Ese es el segundo. El tercero, verificar la ausencia de tensión en cada una de las fases con el detector de tensión apropiado al nivel de tensión nominal de la red, al cual se debe probar su funcionamiento antes y después de cada utilización. Algunas de las cuadrillas que realizan trabajos en el proyecto de bucle tienen este detector de tensión, algunos en baja, otros en media tensión, depende de la actividad que se esté desarrollando. ¿Sí? Más adelante vamos a ver por qué lo estamos utilizando nosotros. La puesta a tierra y en cortocircuito de todos los conductores que puedan ser energizados por las posibles fuentes de tensión que incidan en la zona de trabajo. Y por último, la señalización de la instalación a intervenir y la delimitación de la zona de trabajo. Esto también lo hacemos nosotros, pese a que no estemos haciendo trabajos eléctricos, pero sí los estamos haciendo en las instalaciones y en los sistemas eléctricos. Los trabajos con tensión se realizan en baja, media, alta y extra alta tensión. Y algunos de los métodos de trabajo más comunes en sistemas energizados son el trabajo a distancia, el trabajo a contacto y el trabajo potencial. De pronto ustedes han visto por allí cuando las cuadrillas para el caso de Bogotá y Cundinamarca de Enel, en otras zonas estamos hablando de Celsia, en otras de los operadores de Afinia, de aire y bueno, los que corresponden en cada zona, que está la canasta de línea viva, ellos están realizando trabajos a contacto. En este método el operario se aísla del conductor en el que trabaja y de los elementos tomados como masa por medio de elementos de protección personal, dispositivo y equipos aislantes. Si se han dado cuenta, ellos utilizan una serie de guantes que tienen una clasificación de aislamiento, unas mantas que se ponen sobre los conductores, bueno, y otros elementos apropiados para tal fin. Existen también los trabajos a distancia. Esos de pronto los realizan algunos de nuestros compañeros, ¿sí? Cuando tienen que atender emergencias, cuando tienen que realizar apertura y cierre de cortocircuitos, cuando tienen que hacer aperturas de interruptores. Obviamente estas personas tienen una formación específica para tal fin, tienen la experiencia, tienen la habilitación, tienen el conocimiento de los procedimientos que se deben desarrollar. En este método ellos ejecutan el trabajo con la ayuda de herramientas montadas en el extremo de pértigas aislantes. ¿Sí? Y por último, uno que no es muy conocido, pero también existe, es el trabajo potencial, que es cuando el operario queda potencial de la línea de transmisión en la cual trabaja mediante vestuario conductivo. Es importante precisar que los trabajos que realiza el personal de Confica son diversos, todos están enfocados en trabajos en telecomunicaciones, pero son trabajos que se pueden realizar con tensión y sin tensión.
Los trabajos sin tensión corresponden a los trabajos en postes, en cámaras, en los cuales estamos en cercanía a redes eléctricas, pero no estamos realizando trabajos en equipos eléctricos o en redes eléctricas como puede ser el caso de otros proyectos, como los proyectos de FLM, proyectos de mantenimiento, ¿sí? Tenemos diferentes actividades y por esa razón, pues nos aplican los dos métodos de trabajo. Son los métodos de trabajo que establece el RET y la resolución 5018. Ellos explican claramente cuáles son esos métodos en instalaciones eléctricas y para efectos de esta capacitación seleccionamos algunos de los conceptos en los cuales debemos hacer énfasis para cada uno de los métodos de trabajo. Entonces, para los métodos de trabajo sin tensión seleccionamos 2, 4, 5 aspectos y son los siguientes. El primero, todo trabajo en un equipo o en una instalación eléctrica o en su proximidad que conlleve un peligro eléctrico debe efectuarse sin tensión. Hasta ahí vamos claros. Para desenergizar o dejar sin tensión un equipo o instalación eléctrica deben incorporarse los procedimientos técnicos. Las medidas de seguridad para prevención de un peligro eléctrico deben ser aplicadas con carácter obligatorio. Se deben señalizar y demarcar las zonas de trabajo y se deben aplicar las 5 reglas de oro para trabajo en equipos sin tensión. Luego que relacionemos estas prácticas de trabajo con tensión, vamos a ampliar cuáles son esas 5 reglas de oro, cómo se deben ejecutar y cómo se deben de tener en cuenta para poder garantizar que el trabajo sea sin tensión. Los parámetros para trabajo con tensión que seleccionamos fueron 3. El primero, se considera trabajo con tensión todo aquel que se ejecute sobre una instalación o un equipo energizado con tensión eléctrica igual o superior a 25 voltios. Esto en AC. También será considerado con tensión aquel elemento no puesto a tierra en su parte activa antes de ser intervenido como parte de las reglas de oro de seguridad eléctrica. ¿Sí? Lo que mencionamos en la última parte de los trabajos sin tensión. Y solamente podrán ejecutarse trabajos en equipos o instalaciones energizadas cuando la naturaleza de las maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones así lo exijan. Por ejemplo, la apertura y cierre de interruptores o seccionadores. Esos son los únicos trabajos que se permiten para realizar contención. Bueno, hay otros eh, que pueden ser las mediciones que nosotros hacemos en nuestros tableros, en las redes aéreas también se pueden realizar algunas mediciones específicas. Esas son las únicas autorizadas, obviamente teniendo en cuenta el cumplimiento de los procedimientos de trabajo seguros y los elementos de protección personal apropiados. Continuando con los trabajos sin tensión, recordemos que el último de los conceptos era aplicar las 5 reglas de oro. Recordemos que para desenergizar o dejar sin tensión un equipo o instalación eléctrica se deben incorporar los procedimientos técnicos, las medidas de seguridad para prevención de peligro eléctrico y deben ser aplicadas con carácter obligatorio por todo el personal que de una u otra forma tiene responsabilidad sobre los equipos e instalaciones a intervenir. Se deben aplicar estas 5 reglas de oro para trabajo en equipos sin tensión y estas son las siguientes. Recordemos, de carácter obligatorio y por parte de todo el personal. El primero, un corte efectivo de todas las fuentes de tensión, pero no solamente que se realice el corte, sino que sea visible. El segundo, el enclavamiento o bloqueo de los aparatos de corte. Esto se realiza a través de una serie de candados y de unas etiquetas que indican que el personal está realizando algún tipo de mantenimiento, algún tipo de operación en este sistema, en este equipo. Normalmente se instalan candados por parte de cada una de las personas que intervienen en la actividad a través de unos multicandados o se instalan, se dejan las llaves
en una caja donde se pone un candado adicional por parte del supervisor o el encargado de realizar esta actividad. Tercero, verificar la ausencia de tensión. Ustedes tienen un identificador de tensión para baja tensión, para media no. ¿Por qué? Porque no tenemos las competencias laborales para realizar esa actividad donde se nos genera un riesgo adicional. La cuarta es poner a tierra y en cortocircuito el sistema o el equipo. ¿Sí? Normalmente se utilizan unos sistemas de puesta a tierra móviles, unos sistemas de puesta a tierra que normalmente su conductor viene dentro de una manguera transparente para poder verificar que se encuentra en buen estado. Y el quinto corresponde a señalizar la zona de trabajo. Repito nuevamente, nosotros no realizamos actividades con electricidad. El proyecto bucle corresponde a otro tipo de alcance. Trabajamos en proximidad a redes eléctricas energizadas, en proximidad, no trabajamos sobre unas redes energizadas. Entonces, estos son conceptos que estamos manifestando que se deben tener en cuenta cuando se realizan trabajos sin tensión. Las competencias y responsabilidades de las personas que intervienen en las instalaciones eléctricas tenemos que tenerlas en cuenta. Según lo que nos dice el RETIE, el diseño, la construcción, la ampliación, la modificación, la remodelación e inspección de toda instalación, así como la operación, el mantenimiento y cualquier intervención o manipulación de la instalación o sus equipos, debe ser dirigida, supervisada y ejecutada por personas técnicas y legalmente competentes que según la ley colombiana les faculte para efectuar esa actividad, quienes además deben cumplir con todos los requisitos y demás normas legales o reglamentarias, así como la jurisprudencia que le apliquen. Entonces, nosotros intervenimos en nuestras tareas en la inspección, sí, en la operación también, en mantenimientos también, y aparte de eso nos dice cualquier intervención o manipulación de la instalación o sus equipos, es decir, que nos aplica en muchas de las actividades que nosotros realizamos día a día. Estas actividades corresponden a los siguientes profesionales quienes responderán por los efectos resultantes de su participación en la instalación. Entonces, ¿quiénes están definidos según el RETI? Los ingenieros electricistas, electromecánicos de distribución y de redes eléctricas según las leyes y demás que la adicionen, modifiquen o sustituya. Es decir, la ley 51 del 86, la 842 del 2003 y bueno, otras normas que están presentes para definir este tipo de profesiones. Ese es el primer paquete. El segundo paquete serían los ingenieros electrónicos, los ingenieros de control, ingenieros físicos y de otras ingenierías especializadas en actividades relacionadas con las instalaciones eléctricas. Estas solo deberán ser intervenidas para las partes o componentes de la instalación eléctrica que le corresponda su especialización y competencia técnica legal. Para determinar el alcance del ejercicio profesional de los ingenieros que intervienen en las instalaciones, conforme las leyes que la regulan, dichas profesiones se deben considerar con los siguientes criterios. Entonces, hay que revisar cuatro aspectos. El primero, el pensum de formación de pregrado. ¿Sí? Entonces, allí tenemos que mirar qué materias se vieron, cuál fue el enfoque que se le dio, cómo fue que se registró en el DANE. Y hay que tener en cuenta que el posgrado no es susceptible de inscripción en el registro profesional de ingeniería y no modifica el alcance del pregrado. ¿Sí? Tengo que tener una línea lógica de formación y en su orden respectivo, primero un pregrado y posteriormente el posgrado. El núcleo básico de conocimiento, el cual se puede consultar en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, el SNIES del Ministerio
de Educación Nacional. El perfil del egresado establecido por cada institución de educación superior. La clasificación única de ocupaciones para Colombia, el CUOC, oficializada, adaptada y adaptada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, el DANE. Esos son los 4 aspectos que hay que revisar. Entonces ya llevamos 2 grupos o 2 paquetes de profesionales, los ingenieros electricistas y electromecánicos, el primero, el segundo, los ingenieros electrónicos y ingenieros de control, y el tercero corresponde a los tecnólogos en electricidad o en electromecánica, tecnólogos en sistemas eléctricos de media y baja tensión, tecnólogos en mantenimiento eléctrico. Y el cuarto son los técnicos electricistas. Y ellos, de acuerdo al alcance que establezca su matrícula profesional para el ejercicio de cada profesión a nivel medio, o también pueden ser como auxiliares de ingeniero electricista o similares. ¿Sí? Esas son las clases que aparecen en el CONTE. Por ejemplo, las 6 clases que aparecen allí. Hay que revisarla una por una y definir en cuál de ellas podemos realizar nuestras actividades según el alcance. ¿Cierto? También tenemos que atender todos estos requisitos porque hace parte de la legislación, de la parte legal, de lo que nos establece tanto el RETIE como la resolución 5018. Luego de definir las competencias y las responsabilidades de las personas que intervienen en las instalaciones eléctricas, es muy importante que tengamos en cuenta estos 5 conceptos y estas 5 clasificaciones porque las vamos a estar viendo a través de este proceso de formación y lo tenemos que tener presente también para nuestros perfiles. Entonces, el primer término es la competencia, que es la capacidad de aplicar conocimientos y habilidades para lograr la realización de una tarea o actividad y lograr los resultados previstos. Pero, pero fíjese que competencia difiere de la competencia legal profesional. Aquí se amplía el término. Y este es el que vamos a utilizar para los efectos de quién puede o no realizar una actividad. Entonces, miren cuál es la definición. Atribución conferida por la ley o una rama profesional determinada, la cual es aplicable por las personas con base en el cumplimiento de requisitos tales como la obtención de un título y una matrícula profesional y los demás requisitos que se exijan para el ejercicio de la profesión. ¿Sí? Es muy diferente entonces la competencia, es decir, que usted sea competente, y otra cosa es que tenga competencias legales profesionales. ¿Sí? Esas ya se las da una matrícula. ¿Qué es una persona competente? Que es el término que establece el RETIE para las personas que pueden desarrollar ciertas actividades. Es la persona natural que ha demostrado su formación a través de una matrícula profesional vigente que según la normatividad legal lo autoriza y acredita para el ejercicio de la profesión como técnico, tecnólogo o ingeniero, que fue lo que vimos anteriormente, para ejercer en el campo de la electrotecnia considerando los riesgos asociados a la electricidad y que ha adquirido conocimientos y habilidades. La persona no electricista son las personas empleadas en trabajos de construcción, ampliación, modificación o labores supervisada por profesional competente, responsables de evitar los riesgos que podría generar al desarrollar una actividad relacionada con la electricidad. ¿Sí? Puede ser personal que trabaje en obras civiles y tengan que estar en cercanía de redes eléctricas, por ejemplo. ¿Sí? Ellos pueden realizar esas actividades, pero siempre en compañía de una persona competente. Y tengamos en cuenta también que solamente ejecutarán trabajos con tensión a aquellos trabajadores que estén debidamente calificados
formados, capacitados y entrenados y cuenten con la autorización que en este caso se llamará habilitación por parte de la empresa, quien verificará el cumplimiento del perfil ocupacional. Entonces, aquí podemos estar hablando de tres, identificando tres tipos de personas. Las personas competentes, ¿sí? Suena un poquito feo, pero digamos que ese es el término. Las personas no electricistas y el personal habilitado. ¿Sí? Esos son los términos que se utilizan en el RET y en la 5018. Personas competentes, persona no electricista y personal habilitado. Son 5 los niveles de tensión que clasifica el RETI. El primero es extra alta tensión, que son los niveles superiores a 230 kilovoltios. Alta tensión se encuentran en el rango entre 230 kilovoltios y 57.5 kilovoltios. Alta tensión y extra alta tensión, digamos, nosotros no vamos a tener trabajos con cercanía a esas redes, porque pues son redes que normalmente se utilizan para transmisión y tampoco son estructuras en las cuales nosotros podamos tender nuestros conductores de telecomunicaciones. Con respecto a las Tenemos media distancias de tensión seguridad, que se encuentra en entonces el rango entre afiancemos 1000 tres voltios conceptos y principales. 57.000 El voltios. primero, las distancias Si ustedes se dan mínimas de cuenta, seguridad aquí tenemos para que trabajos diferenciar algo. cerca Es de un error redes muy y líneas común energizadas en cómo nos por parte del expresamos personal normalmente, ¿sí? competente. Cuando estamos en el poste El miramos hacia segundo, arriba y vemos las líneas que pasan cuando por lo allí y decimos, realiza ojo el que eso es alta personal que tensión. no tiene las No es competencias alta tensión, es respectivas. media tensión. Y el ¿Sí? tercero son las distancias Pues de digamos que es seguridad positivo en el en los sentido en que cuartos o le instalaciones mantengamos ese respeto, interiores. pero también es importante que Entonces, el primero nosotros que corresponde a las nos distancias comuniquemos mínimas de seguridad con los para trabajo conceptos cerca a claros, redes y líneas teniendo en cuenta energizadas, que por allí no pasan vamos a redes de alta tensión. contemplarlo con Y tensiones baja tensión nominales entre fases se encuentra en el hasta rango entre 1 25 kilovoltio, y es 1000 decir, voltios. 1000 voltios. ¿Sí? Tiene una Esto pues distancia mínima corresponde de a las 80 redes de centímetros distribución. o Importante 0.8 tener en cuenta metros. que por esta actualización Y las se clasificó tensiones un que nuevo nivel están de en tensión que es media muy baja tensión, tensión, que desde son todos 1000 los voltios inferiores a hasta 25 voltios. 13.800 en este caso, sería una distancia de 0.95. Son 5 los niveles Digamos de que también tensión que tenemos clasifica redes el a RETI. 33.000 y El primero es 34.500 extra voltios, alta tensión, que pero son en los estas niveles tensiones superiores a normalmente nos instalan 230 kilovoltios. transformadores que son Alta en poste, tensión que son los que se nos limitan un encuentran poco en más el las rango entre distancias, ¿sí? 230 Pero kilovoltios adicional a eso, y nótese que 57.5 son 15 kilovoltios. centímetros nomás de diferencia Alta tensión y en la extra alta distancia tensión, mínima, ¿sí? digamos, nosotros Entonces, no vamos a recordemos, tener 0.8 trabajos con centímetros, cercanía a esas redes, porque perdón, pues son redes que 0.8 metros normalmente se o utilizan para 80 transmisión centímetros y y tampoco 0.95 son metros estructuras en las o cuales nosotros podamos 95 tender centímetros. nuestros Ahora, conductores de telecomunicaciones. recordemos lo que nos dice acá la norma. Tenemos media Quienes tensión que se trabajan encuentra cerca en de el rango elementos con entre 1000 tensión voltios deben y ser personas 57.000 competentes. voltios. Acuérdense que esa es la Si palabra ustedes que se yo dan les dije cuenta, en las aquí sesiones tenemos anteriores que que no me gustaba diferenciar mucho, algo, pero es es un lo error que muy común técnicamente en cómo dice nos la norma. expresamos Y, normalmente, y va ¿sí? Cuando estamos enfocado en al el tema de las poste miramos hacia competencias arriba y vemos las laborales, líneas que pasan que por allí y conocen bien decimos, los ojo que eso riesgos es alta asociados a la tensión. actividad que No, se va a no es alta desarrollar tensión, cerca de es elementos media tensión. energizados, ¿Sí? ¿sí? Que es lo que estamos haciendo Pues en este digamos que es momento. positivo Estamos en el sentido recordando en esos que conceptos, le estamos mantengamos ese aprendiendo otros respeto, y pero también deben es acatar las importante que distancias nosotros mínimas de seguridad señaladas nos en la comuniquemos siguiente tabla, ¿sí? Que es la que estamos con los presentando acá. conceptos claros, Pero teniendo en cuenta que por allí no pasan definamos redes de o alta revisemos tensión. la definición Y que baja tiene el tensión RETIE para una se persona encuentra en el rango competente. entre 25 y Es 1000 la voltios. persona natural ¿Sí? que ha Esto pues demostrado su corresponde a formación las a redes de través de distribución. matrícula profesional Importante tener en cuenta que vigente, por esta ¿sí? A actualización eso es a lo que se refieren cuando se dicen clasificó un nuevo nivel persona de tensión que es competente, muy baja tensión, que según la que son todos los normatividad legal inferiores lo a 25 autorice o voltios. acredite para el ejercicio de la profesión como técnico,
Son tecnólogo 5 o los ingeniero niveles para de ejercer tensión en que el campo de clasifica la el RETI. electrotecnia, considerando El los primero riesgos es asociados a la extra alta electricidad tensión, y que ha adquirido que son conocimientos los y niveles superiores a habilidades. Por esa 230 razón, kilovoltios. tratan el término de Alta persona tensión competente. se encuentran en el rango entre 230 kilovoltios y 57.5 kilovoltios. Alta tensión y extra alta tensión, digamos, nosotros no vamos a tener trabajos con cercanía a esas redes, porque pues son redes que normalmente se utilizan para transmisión y tampoco son estructuras en las cuales nosotros podamos tender nuestros conductores de telecomunicaciones. El segundo Tenemos media criterio, tensión que se parámetro encuentra en el rango quiero que entre 1000 tengamos voltios en y cuenta, que 57.000 repasemos y que voltios. afiancemos es Si las ustedes se distancias dan mínimas de cuenta, seguridad que se aquí puede tenemos que acercar diferenciar una algo. Es un persona error muy no común en competente a cómo nos un expresamos elemento normalmente. energizado, ¿sí? es Cuando decir, la estamos en el persona que no poste, tiene las miramos hacia arriba competencias y vemos las laborales líneas que pasan por allí y avaladas por decimos, una ojo que eso es matrícula alta tensión. profesional. No, no es alta tensión, es media En el tensión. primer caso, ¿sí? la persona que tiene Pues estas digamos que es competencias positivo en el dijimos sentido que en que en le media tensión se mantengamos podía ese acercar respeto, máximo pero también es a importante que nosotros 0.95 metros, ¿sí? Prácticamente un nos metro. comuniquemos Baja con los tensión conceptos hasta 80 claros, teniendo en centímetros. cuenta que En por allí este no pasan caso redes de alta cambian las tensión. distancias. Y La baja persona tensión que no tiene las se competencias encuentra en el rango laborales en entre media tensión se puede 25 acercar y 1000 máximo voltios. a 3 ¿sí? metros de distancia con Esto pues respecto corresponde a a un las redes de elemento energizado. distribución. 3 metros. Importante tener en cuenta que Y por en esta baja tensión actualización se 0.4 clasificó metros. un nuevo nivel de ¿Sí? tensión que es Entonces muy baja tengamos tensión, presente esos dos que conceptos. son todos los inferiores a Competente 25 se puede voltios. acercar más, es decir, a un metro. No competente, Son 5 3 los niveles metros. de tensión que clasifica el RETI. El primero es extra alta tensión, que son los niveles superiores a 230 kilovoltios. Alta tensión se encuentran en el rango entre 230 kilovoltios y 57.5 kilovoltios. Alta tensión y extra alta tensión, digamos, nosotros no vamos a tener trabajos con cercanía a esas redes, porque pues son redes que normalmente se utilizan para transmisión y tampoco son estructuras en las cuales nosotros podamos tender nuestros conductores de telecomunicaciones. Tenemos media tensión que se encuentra en el rango entre 1000 voltios y 57.000 voltios. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos que diferenciar algo. Es un error muy común en cómo nos expresamos normalmente. ¿sí? Cuando estamos en el poste miramos hacia arriba y vemos las líneas que pasan por allí y decimos, ojo que eso es alta tensión. No, no es alta tensión, es media tensión. ¿sí? Pues digamos que es positivo en el sentido en que le mantengamos ese respeto, pero también es importante que nosotros nos comuniquemos con los conceptos claros, teniendo en cuenta que por allí no pasan redes de alta tensión. Y baja tensión se encuentra en el rango entre 25 y 1000 voltios. ¿sí? Esto pues corresponde a las redes de distribución. Importante tener en cuenta que por esta actualización se clasificó un nuevo nivel de tensión que es muy baja tensión, que son todos los inferiores a 25 voltios. Son 5 los niveles de tensión que clasifica el RETI. El primero es extra alta tensión, que son los niveles superiores a 230 kilovoltios. Alta tensión se encuentran en el rango entre 230 kilovoltios y 57.5 kilovoltios. Alta tensión y extra alta tensión, digamos, nosotros no vamos a tener trabajos con cercanía a esas redes, porque pues son redes que normalmente se utilizan para transmisión y tampoco son estructuras en las cuales nosotros podamos tender nuestros conductores de telecomunicaciones. Tenemos Este es media uno de tensión que los se encuentra en el rango entre ejemplos 1000 o de voltios las y situaciones que nos encontramos 57.000 día a voltios. día en nuestras Si ustedes se actividades. dan cuenta,
aquí Pero este es tenemos el que diferenciar ejemplo algo. Es un error o el muy común caso en ideal. cómo nos expresamos En este normalmente. poste O sea, de cuando 10 estamos metros en el poste solamente miramos hacia encontramos arriba y una red vemos de las baja líneas que pasan tensión por allí y trenzada. decimos, ojo que eso No es alta tenemos tensión. elementos en No, media no es tensión, alta tensión, como es se pueden media dar tensión. cuenta. ¿Sí? Entonces, tenemos que Pues digamos que es tratar positivo en el sentido en únicamente que le con las distancias de mantengamos ese seguridad respeto, establecidas pero también es para importante que redes nosotros de baja tensión. nos Acuérdense que comuniquemos baja tensión con va los desde conceptos 25 claros, teniendo en hasta cuenta 1000 que por voltios. allí no pasan redes de alta tensión. Y recuerden también Y baja que tensión tenemos una se distancia encuentra en de el rango entre aproximación 25 de y 1000 40 voltios. centímetros para el ¿Sí? personal no Esto pues corresponde electricista, para los a las redes equipos de distribución. energizados, y Importante para tener las en cuenta redes que para esta eléctricas de actualización 0.8 se clasificó un metros, nuevo de nivel de 80 tensión que es centímetros, muy baja tensión, ¿cierto? que Entonces, son esa es la todos los distancia que nosotros inferiores debemos a mantener. 25 Aquí se voltios. pueden dar cuenta que tenemos una distancia. Esta es una Son imagen 5 tomada los de las niveles de normas tensión que clasifica el del red. operador de red en el El primero es anteriormente extra alta Codensa. tensión, Digamos que este es el caso que son ideal. los niveles superiores a Y ustedes saben 230 perfectamente que kilovoltios. una cosa es la teoría, Alta tensión otra cosa la se práctica, encuentran en el rango una entre cosa 230 es los planos que kilovoltios se y presentan y otra cosa es lo 57.5 que nosotros kilovoltios. nos encontramos en Alta terreno. tensión y Muchas extra veces alta es tensión, muy, digamos, nosotros muy, no vamos muy a diferente. tener Entonces aquí lo vemos muy trabajos con limpio. cercanía a esas En redes, porque terreno pues son vamos a redes encontrar que que se cruzan normalmente se cables por utilizan para todo lado. transmisión Y y allí es donde nosotros tenemos tampoco que empezar a son aplicar estructuras en nuestros las cuales nosotros conocimientos para podamos poder tender determinar de nuestros qué manera conductores podemos de desarrollar nuestra telecomunicaciones. actividad de forma segura, Tenemos media controlando tensión que se esos encuentra en el peligros rango eléctricos entre que se nos 1000 pueden voltios presentar y en las 57.000 actividades. voltios. Si ustedes se dan cuenta, Si ustedes se dan cuenta, entre la aquí red tenemos que de diferenciar baja algo. Es un tensión, la error muy red de común baja tensión en cómo nos trenzada expresamos y la zona de normalmente. telemáticos, ¿Sí? pues Cuando tenemos estamos en una el poste distancia miramos hacia de arriba y vemos las 50 líneas que centímetros pasan por allí y y decimos, ojo que eso es posteriormente alta de tensión. 60. No, no es Eso alta nos da tensión, un es total media de tensión. 1,10, ¿Sí? 1,10 m. Pues digamos Ahí que es estaríamos positivo en el cumpliendo sentido en que perfectamente le con las mantengamos ese distancias respeto, mínimas de pero también es seguridad importante que que nosotros establece la norma. Entonces, en este caso, pues nos digamos que no tenemos comuniquemos mayor con problema. los Como les dije, conceptos este es un claros, caso teniendo en típico cuenta y es que un por allí no caso pasan redes de ideal. alta tensión. Y baja tensión se encuentra Bueno, en y el aquí en rango entre estas otras 25 dos imágenes, y en 1000 estos voltios. otros dos ¿Sí? ejemplos, Esto se pues nos corresponde empieza a a las complicar redes de un poco distribución. más la vida. Importante tener En en el cuenta que primer para esta ejemplo tenemos un actualización poste de 12 metros se en clasificó un el nuevo cual nivel de ya tensión que se es muy baja involucran tensión, algunos que son componentes todos en los media inferiores a tensión y en 25 baja tensión. voltios. En la parte superior se dan cuenta que tenemos una red Son de media 5 tensión. los niveles de tensión que clasifica el red. Posteriormente tenemos El primero una es luminaria de extra alumbrado alta público tensión, y más abajo la que red son trenzada de los baja niveles tensión. superiores a Y luego todo lo que 230 tiene que ver con kilovoltios. telemáticos. Alta tensión Entonces, se aquí que tenemos encuentran que en el empezar a rango considerar, entre 230 kilovoltios cumplir y dos condiciones. La 57.5 primera, kilovoltios. que Alta es tensión quizá y la más extra alta importante, y es la tensión, distancia que digamos, debemos nosotros tener no con vamos a respecto a las tener redes de media tensión. Entonces, trabajos recordemos, con la cercanía a esas distancia redes, que se porque debe pues son tener redes por que parte del personal normalmente se no utilizan para electricista, transmisión ¿de cuánto y es? De 3 tampoco metros, ¿cierto? son Entonces, estructuras en aquí las cuales tenemos nosotros podamos 2,30, tender nuestros posteriormente conductores de 50 centímetros, telecomunicaciones. llevamos 2,80, después Tenemos 20, media ya tensión iríamos que se 3, encuentra en y el rango entre 1000 posteriormente voltios 50 y centímetros. Eso nos da una 57.000 distancia voltios. de Si 3,50. ustedes se Entonces, dan cuenta, aquí no aquí tenemos tenemos que mayor diferenciar problema algo. porque Es un estamos error muy cumpliendo común con la en cómo nos especificación, con expresamos lo que nos han normalmente. solicitado y ¿Sí? Cuando cómo estamos en el debemos poste miramos hacia realizar la arriba y actividad para vemos las estar líneas que pasan por seguros. allí y decimos, ojo que eso es alta tensión. No, Ojo, no es alta también tensión, tenemos es que media tener tensión. en ¿Sí? nuestra mente Pues cuántos digamos son que es 3 positivo metros, en el ¿no? sentido en que Pues le no vamos a sacar mantengamos ese el respeto, flexómetro pero allí también y es vamos a importante que medir, porque nosotros después no salgan a decir, no, es que como me nos dijeron que tengo que comuniquemos cumplir con una distancia de seguridad, con los pues la voy a conceptos medir. Ojo, claros, no, 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 teniendo en no. cuenta Nosotros ya que por tenemos que allí no tener en pasan nuestra redes de mente alta tensión. cuánto puede ser un Y baja metro, tensión cuántos son 2 se metros, encuentra en el cuántos rango son 3 entre metros. 25 Pues lo y primero 1000 que tenemos que voltios. hacer es saber cuánto ¿Sí? medimos nosotros, ¿no? Esto pues Y allí corresponde ya nos a damos las redes de cuenta, distribución. Importante teniendo en tener en cuenta que cuenta para esta una proporción actualización de las se longitudes. clasificó un nuevo Recordemos nivel de también que tensión un que es paso muy baja tensión, largo puede ser un que metro, son todos los que desde inferiores la a punta 25 voltios. de nuestros dedos de la mano hasta la mitad
hasta si dentro Son del pecho, 5 pues los niveles de aproximadamente también hay tensión un que metro, ¿sí? clasifica Hay el RET. diferentes formas, El pero primero vuelvo y le es repito, ¿no? La extra idea no alta es que lo hagamos tensión, con el metro y mucho menos con la que mano, con el cuerpo. son los Bueno, yo niveles mido 2 superiores a metros, entonces me voy a 230 acercar desde kilovoltios. mi cabeza aquí en la red y de aquí Alta para abajo. tensión se No, encuentran en obvio. el rango entre 230 Muchachos, kilovoltios y aquí se cumple en la primera parte, se cumpliría 57.5 la primera kilovoltios. condición. La segunda Alta condición, tensión y ¿cuál extra es? alta La red tensión, trenzada de digamos, baja nosotros tensión. no vamos a tener Tenemos 50 trabajos con centímetros entre cercanías a la red redes, y porque la pues son zona para redes que CTV normalmente telemático. se utilizan para Dijimos que transmisión 40 centímetros para y personas no tampoco electricistas, ¿cierto? son estructuras en las cuales nosotros podamos Esta red tender trenzada normalmente es nuestros una red conductores de aislada, telecomunicaciones. ¿sí? Hay una diferencia entre las Tenemos redes media aisladas tensión que se y encuentra en las el redes rango entre abiertas, 1000 donde tenemos que voltios tener y unas 57 consideraciones mil diferentes, ¿no? voltios. Y por eso hay Si ustedes se términos dan cuenta, en las dos tablas que aquí les tenemos que mostramos entre 40 diferenciar y algo. 80 Es un error muy centímetros. común en cómo nos En el expresamos segundo ejemplo, normalmente. ¿qué ¿Sí? Cuando encontramos? estamos en el poste Otra miramos red de hacia media arriba y tensión, vemos pero las aquí líneas que involucramos pasan un por allí y decimos, elemento ojo que eso es adicional que de alta pronto tensión. pues, no está No, marcado en la no es alta imagen, tensión, es pero media tensión. corresponde a un ¿Sí? transformador abajo de la red de media Pues digamos que tensión. es positivo en el sentido en Entonces, que antes le de que continuemos con mantengamos los ese componentes, respeto, pero ¿qué también es diferencia tenemos importante que entre el nosotros primer ejemplo y el segundo? nos Que comuniquemos la red de media con tensión los tiene una conceptos configuración claros, diferente. teniendo en Si se dan cuenta que cuenta por allí del no pasan poste hacia redes la de alta derecha, tensión. mirando pues Y de baja frente la tensión imagen, están se los tres encuentra en el aisladores rango por donde entre pasan los tres 25 cables en la y primera 1000 imagen. voltios. En la segunda ¿Sí? imagen hay un Esto pues aislador que corresponde está al otro a las redes de costado del poste. distribución. Importante tener ¿Sí? en cuenta que La por esta primera imagen actualización corresponde a una estructura se clasificó un nuevo tangencial. nivel de tensión Esta que es muy estructura baja tensión, tangencial normalmente se que son todos utiliza los inferiores a en 25 los voltios. andenes donde tenemos proximidad a las viviendas. Y esa es la razón por las Son cuales 5 se los instalan este niveles de tipo de tensión que estructuras. clasifica el ¿Sí? RET. Porque si quedara como la El segunda, primero pues es ¿qué extra sucede? Que alta tenemos una tensión, distancia menor que son los niveles entre superiores a la 230 vivienda, entre kilovoltios. nuestra fachada o la Alta fachada de las tensión casas se y la red. encuentran en el Entonces, rango esas entre estructuras pues 230 se kilovoltios manejan y de esa manera para 57.5 garantizar también kilovoltios. distancias de seguridad frente a las Alta tensión viviendas. y extra alta tensión, Aquí en digamos este nosotros segundo no ejemplo, vamos a pues se nos tener complica un poco más la vida. trabajos Es un con poste de cercanías a 12 redes, porque metros pues que son redes incluye que un transformador. ¿Qué normalmente se pasa utilizan con para que se encuentre transmisión un transformador allí y en esta estructura? tampoco Pues son realmente lo que estructuras en las sucede cuales nosotros es podamos que la tender red ya no la nuestros tenemos que considerar conductores desde la de parte superior, telecomunicaciones. sino desde la parte a donde Tenemos llega media el tensión que se conductor que encuentra en el rango normalmente entre pasa a 1000 través de un voltios y cortocircuito y 57.000 voltios. posteriormente, Si ustedes se primero a dan un cuenta, descargador de aquí sobretensión, los mal tenemos que llamados para diferenciar rayos, algo. y Es un error muy posteriormente común a un en cómo nos cortocircuito, y ese expresamos cortocircuito normalmente. va a ¿Sí? Cuando alimentar estamos nuestro en el poste transformador. miramos Entonces hacia ese arriba y vemos recorrido las del líneas que conductor pasan por allí y decimos, es ojo que eso la es alta distancia que tensión. nosotros tenemos que No, tener en no cuenta. es alta Entonces ya tensión, la es red media bajó, tensión. ¿Sí? la red de media tensión Pues bajó. digamos que es positivo Por en el esa sentido en razón, que aquí le mantengamos en las ese medidas que respeto, estamos tomando pero no se también toman es esos importante que 2,5, nosotros sino 1,7 nos aproximadamente, comuniquemos más 50 con los centímetros que tenemos, conceptos más, claros, teniendo en más cuenta 60 que por allí no centímetros. pasan redes de alta tensión. Y allí, Y perdón, me baja faltaron los tensión 20 centímetros de la se red encuentra en trenzada. el rango entre ¿Y allí cuánto nos va a 25 dar? y Punto 1000 .8 voltios. y ¿Sí? 513 más 1,7, Esto pues 3 corresponde metros. a las Entonces, redes de allí distribución. estaríamos cumpliendo Importante tener en la cuenta que por distancia esta mínima de actualización seguridad para se la clasificó un red de nuevo media nivel de tensión, tensión que que es en este muy caso baja sería el tensión, punto que son todos superior los del aislador inferiores del a 25 transformador voltios. de alimentación, ¿cierto? Y para baja tensión, Son pues estamos 5 manteniendo los los 60 niveles de centímetros, dijimos tensión que que eran clasifica 40 RET. centímetros para el El personal primero es no electricista. extra alta tensión, Pero vuelvo y repito, que son esta los es una niveles condición superiores a ideal, 230 la que se kilovoltios. presenta en los planos, la que se Alta presenta en las tensión normas. se encuentran en el Ustedes rango y yo entre sabemos 230 que en la kilovoltios realidad y se encuentran 57.5 kilovoltios. instalaciones Alta totalmente tensión y diferentes. extra alta tensión, Unas digamos, que nosotros cumplen no con vamos toda a la tener normatividad, otras que trabajos con no cercanías a cumplen las redes, porque pues distancias son redes que especificadas. normalmente se Y utilizan allí para es donde transmisión nosotros tenemos y que tampoco ser juiciosos, son ser estructuras en las cuales objetivos, nosotros podamos tender realizar un nuestros análisis conductores de verdadero, telecomunicaciones. determinar si existen riesgos que Tenemos se media puedan tensión que materializar. se encuentra en el rango entre 1000 voltios En y estos puntos, 57.000 muchachos, cuando voltios. nos encontremos este tipo de Si ustedes se estructuras dan donde cuenta, tengamos aquí transformadores, tenemos que donde diferenciar tengamos algo. Es un error muy común seccionadores,
donde en cómo tengamos nos expresamos reconectadores. normalmente. En ¿Sí? Cuando estos estamos en el poste postes, miramos en hacia estas arriba y estructuras vemos es las donde líneas que tenemos que pasan tener por allí y decimos, mayor ojo que eso atención. es alta Recordemos las tensión. imágenes No que es alta vimos en la tensión, sesión es anterior. media tensión. ¿Sí? En una Pues fue digamos que es una positivo en el derivación en sentido media en que tensión, es decir, le que bajó también la mantengamos red ese respeto, pero también es importante 1,5 que metros nosotros aproximadamente tuvo que haber bajado, y eso nos limita las comuniquemos distancias en el poste. con los Y en el otro, un conceptos accidente claros, con un teniendo en transformador cuenta similar que a por allí no esta pasan redes de alta estructura. tensión. Y baja Entonces, tensión fíjense que se encuentra en son el los rango elementos entre que hacen que 25 las redes y de 1000 media tensión voltios. bajen un poco ¿Sí? más y nos Esto generen pues un corresponde riesgo a adicional. las redes de Pongámosle mucha distribución. atención Importante a tener en cuenta estas que por esta distancias de seguridad actualización y a estas estructuras se cuando nos las clasificó un nuevo encontremos. nivel de tensión que es muy baja tensión, Y el que son tercer todos los parámetro inferiores o a tercer 25 concepto que voltios. nosotros queremos que tengamos en cuenta con respecto Son a las 5 distancias de los niveles de seguridad tensión que es clasifica las el RET. distancias que debemos de tener en un El cuarto primero es eléctrico, un cuarto extra alta donde tensión, existan que partes son los expuestas niveles móviles o superiores a fijas, ¿sí? 230 kilovoltios. Partes energizadas en Alta corriente tensión alterna. se encuentran en Entonces el rango recordemos entre los tres 230 conceptos principales en kilovoltios y distancias de seguridad. El primero es el 57.5 acercamiento, kilovoltios. la distancia máxima Alta que se puede tensión y acercar extra una alta persona tensión, con digamos, nosotros no competencia vamos a laboral. tener El segundo, el trabajos máximo con cercanía a acercamiento que esas puede redes, tener porque una pues son persona redes que sin la normalmente competencia se técnica utilizan para laboral. transmisión Y el y tercero que quiero que tampoco afiancemos son es la estructuras en las distancia cuales nosotros podamos tener mínima para nuestros trabajos o cerca de conductores partes de energizadas en telecomunicaciones. corriente alterna. Entonces, Tenemos media tensión que se encuentra en el aquí rango entre entran 1000 nuevos voltios conceptos. y 57.000 Y voltios. esto, para que lo tengamos en Si ustedes se dan cuenta, digamos cuenta, que creo aquí que los que, tenemos no, que los que diferenciar algo. Es un están error en muy sala en común este momento no en están en cómo el nos proyecto de expresamos PLM, normalmente. ¿sí? ¿Sí? Cuando estamos en el poste miramos Que no hacia arriba y realizan vemos las actividades líneas que dentro de pasan por allí y subestaciones o decimos, de ojo que eso puertos es alta eléctricos. Sin tensión. embargo, No es alta tensión, conozcamos es el media concepto, y si tensión. hay alguna ¿Sí? persona que va a cambiar Pues al digamos que es proyecto, pues lo positivo en el tenga sentido en a que otro proyecto, pues le lo tenga también mantengamos ese presente. respeto, Entonces, pero también es importante que aparecen 4 nosotros conceptos adicionales. El nos primero es el comuniquemos límite de con los aproximación seguro, conceptos claros, ¿sí? teniendo en Esta es la cuenta que por distancia allí no mínima pasan redes desde de el alta punto tensión. energizado más Y baja asequible del equipo tensión se hasta la encuentra en el cual rango el entre personal 25 y 1000 no voltios. electricista ¿Sí? o no Esto pues competente o corresponde sin las a las competencias redes de laborales distribución. deberá Importante tener en situarse cuenta que sin por esta riesgo de actualización exposición al arco eléctrico, se clasificó un ¿sí? nuevo Ese nivel es de el tensión límite que de es muy baja aproximación seguro. tensión, que son El todos segundo los concepto es inferiores a límite 25 de voltios. aproximación restringida. Es un límite de aproximación Son a una 5 los distancia niveles de desde el tensión que conductor clasifica el RET. expuesto o la parte El del primero es circuito extra energizado, alta tensión, dentro de la cual que aumenta la son los probabilidad de niveles choque superiores a eléctrico 230 debido al kilovoltios. arqueo combinado de Alta tensión movimientos se encuentran inadvertidos, en el y rango debe entre vestir ropa y elementos 230 de protección kilovoltios y personal, ¿sí? Entonces, las 57.5 personas que kilovoltios. van a ingresar aquí a este Alta límite de tensión y extra alta aproximación tensión, digamos nosotros no vamos a restringida ya tener deben de tener trabajos con consigo cercanía a una esas redes, serie de porque pues son elementos de redes que protección personal normalmente se utilizan para mucho más transmisión completos, y mucho mejor tampoco seleccionados por los son niveles de estructuras en tensión y las cuales considerando nosotros unos podamos parámetros tener adicionales a nuestros los que tiene una conductores de persona que no tiene las telecomunicaciones. competencias laborales y que no Tenemos supere media el límite de tensión que se aproximación encuentra en seguro. el rango entre 1000 Entonces, voltios y y aparece 57.000 también un concepto voltios. que se llama límite Si por ustedes se dan arco cuenta, eléctrico. aquí tenemos que Límite por diferenciar algo. Es un arco error muy eléctrico. común Y este en es cómo la nos distancia desde expresamos la fuente normalmente. potencial de ¿Sí? arco, Cuando estamos en el poste miramos dentro de hacia la arriba cual y la vemos las energía líneas que incidente pasan por allí y decimos, ojo que eso es puede alta producir tensión. al menos No es quemaduras de alta segundo tensión, es grado media tensión. en las ¿Sí? partes expuestas del cuerpo. Pues digamos que es ¿Sí? positivo en el Pero sentido ¿qué en es la que energía le incidente? mantengamos ese La respeto, energía pero incidente también es es la importante que energía nosotros térmica resultante de un arco nos eléctrico. comuniquemos La energía con térmica, los ¿sí? conceptos Es que se queman las claros, personas. teniendo en cuenta Y es que una por allí no medida pasan en una redes de unidad de alta tensión. superficie a Y una baja distancia tensión especificada del se arco encuentra en eléctrico. el Por eso rango entre muchas 25 veces ustedes y 1000 escuchan voltios. que son ¿Sí? julios sobre centímetros Esto pues cuadrados corresponde o a calorías las sobre redes de centímetros distribución. cuadrados. Importante tener en cuenta que por esta Entonces, actualización estos son los 4 se conceptos nuevos clasificó que un nuevo aparecen. nivel de tensión Si que es muy baja revisamos tensión, la que imagen, son todos los podemos inferiores a observar 25 un voltios. tablero o una celda eléctrica, ¿sí? Donde tenemos
partes Son móviles 5 expuestas, los niveles de partes fijas tensión que expuestas clasifica dentro el de esta RETI. carcasa, y El nos primero es muestra extra claramente alta cuáles son los tensión, límites de aproximación. que Entonces está el son límite los de niveles aproximación superiores a seguro, y aquí es 230 importante kilovoltios. tener en cuenta que es hasta donde Alta pueden tensión llegar las se personas no encuentran en el rango competentes. entre Y eso 230 siempre y kilovoltios cuando y estén acompañadas por 57.5 personal kilovoltios. competente. Alta ¿Sí? No tensión pueden y estar extra solas. alta Ni tensión, siquiera digamos, aquí en nosotros no estos 3 vamos a metros, sino que tener tienen que estar acompañadas trabajos con de ese cercanía a esas personal redes, porque competente. pues son redes que Después viene el normalmente se límite por utilizan arco para eléctrico. transmisión ¿Sí? Aquí y ya las personas empiezan a tampoco tener un riesgo son mayor. estructuras en las cuales Y nosotros podamos el tender límite de aproximación nuestros restringido, que ya conductores es de solamente personal telecomunicaciones. competente con los elementos de protección Tenemos que media deben ser tensión que se calculados. encuentra Recuerden en que el los rango tableros entre también 1000 deben de tener voltios unas y características 57.000 en una voltios. placa, que son las Si ustedes se características dan cuenta, de arco eléctrico, aquí que tenemos son que diferenciar algo, es un error muy común puestas allí por en las cómo personas nos que diseñaron expresamos los tableros normalmente, y que han ¿sí? calculado Cuando estos estamos en el riesgos. poste miramos hacia Bueno, ¿y arriba y las vemos las distancias cuáles líneas que son? pasan por allí y decimos, ojo que eso es alta tensión. Hasta No, 300 no es voltios, alta de tensión, es 50 a media 300. tensión. ¿Sí? La parte móvil Pues digamos expuesta que es siempre positivo en el hasta sentido 3 en metros. que Siempre va a le ser 3 mantengamos metros. ese respeto, pero también es Entonces, importante que tengámoslo presente. nosotros El límite de aproximación seguro siempre va a ser nos 3 metros. comuniquemos ¿Y por qué? con los Porque son personal conceptos claros, sin las teniendo en competencias cuenta laborales. que por allí no pasan Y la redes de parte alta fija tensión. expuesta va a ser Y baja 1 tensión metro se encuentra en el hasta rango entre 25 1.8 y 1000 metros, voltios. recordando que nosotros ¿Sí? por mucho que Esto pues trabajemos, corresponde a niveles las de redes de tensión de distribución. Importante 34.500 tener en cuenta voltios. que para esta ¿Sí? Y actualización eso no va a ser usual. se clasificó un nuevo nivel de Y el tensión que límite de es muy baja aproximación tensión, restringida, que ¿sí? son Donde todos los se inferiores incluye a el 25 tema de los voltios. movimientos involuntarios, va a ser hasta 750 voltios Son de 5 30 los centímetros niveles de y hasta tensión 15 que kV de clasifica el RETI. 70 centímetros. El primero Ojo, es recordemos, extra siempre y alta cuando tensión, tengamos todos los elementos de protección que personal son los y niveles siempre y superiores a cuando sea personal 230 que kilovoltios. tenga competencias Alta laborales, tensión esté se encuentran formado, en el esté rango entre capacitado, 230 esté kilovoltios entrenado y y 57.5 esté reforzando kilovoltios. estos conceptos día a Alta día. tensión y De acuerdo a extra su alta experiencia, tensión, también se digamos, puede nosotros no vamos seleccionar a este tener personal que está habilitado para este trabajos tipo con de trabajo. cercanía a esas redes, porque pues son redes que normalmente se utilizan para Según el transmisión ingeniero Fabio y Casas, experto en tampoco seguridad eléctrica y uno son de los estructuras en las colaboradores cuales nosotros principales podamos para el tender desarrollo del RETI, nuestros y en su conductores de libro Tierras, telecomunicaciones. soporte de la seguridad eléctrica, Tenemos media tensión en el que se encuentra en sentido el rango entre más 1000 general, voltios y 57.000 tierra para voltios. circuitos o sistemas Si ustedes se dan eléctricos puede cuenta, asociarse aquí a un tenemos que punto diferenciar o algo. Es plano un que error sirve muy como una común referencia de en cómo potencial nos cero. expresamos normalmente. Cuando ¿Sí? hablamos de Cuando puesta a estamos en el tierra, poste nos miramos hacia referimos a unos arriba y vemos las conductores que líneas que pasan realizan por allí y la decimos, ojo que eso conexión es alta eléctrica con tensión. el suelo, No, no es el alta tensión, subsuelo es media o tensión. una masa. ¿Sí? Pues digamos que es Un positivo en el sistema de sentido en puesta a que tierra es una le parte, si mantengamos no la ese más respeto, importante de una pero también instalación es importante eléctrica, que y nosotros debe dársele el tratamiento nos acorde con su comuniquemos trascendencia. con los Esto significa que debe conceptos hacerse claros, teniendo en todos los cuenta esfuerzos que por para allí no pasan llevarlo a redes la de alta mejor tensión. condición antes Y de la baja puesta en tensión servicio. se El encuentra en el sistema rango de entre puesta a tierra, 25 y para que 1000 nos quede voltios. claro, ¿Sí? equivale a los Esto pues cimientos corresponde de un a las redes de edificio. distribución. Importante Ahora, tener en cuenta que para y esta según la actualización definición del RETI, el se sistema de clasificó un puesta a nuevo tierra nivel de tensión que es es el muy baja conjunto de tensión, elementos que son todos los conductores inferiores a continuos de un 25 sistema eléctrico voltios. específico, sin interrupciones, que conectan los equipos Son eléctricos 5 con el los terreno niveles de o tensión una que masa clasifica el metálica. RETI. Comprende El la primero puesta a es tierra y la extra red alta tensión, equipotencial de cables que que son normalmente los no niveles conducen superiores a corriente. 230 kilovoltios. Toda instalación eléctrica que Alta le aplique el tensión RETI, se excepto donde encuentran se en el indique rango entre expresamente lo contrario, 230 tiene que kilovoltios y disponer de un sistema de puesta a tierra 57.5 para kilovoltios. evitar que personas Alta en tensión y contacto extra alta con la tensión, misma, digamos, tanto en el nosotros no interior vamos a como en el tener exterior, queden sometidas a trabajos tensiones de con paso, cercanía a esas de redes, porque pues son contacto redes o que transferidas normalmente se que utilizan superen para los transmisión umbrales de y soportabilidad del ser humano cuando tampoco se presente una falla. son Esto estructuras lo en las vamos cuales nosotros a podamos ver en las tender siguientes nuestros presentaciones, todo lo que tiene que conductores ver de con las tensiones de telecomunicaciones. paso y de contacto.
Tenemos media El tensión requisito que de se puesta a encuentra en tierra el para rango las entre instalaciones 1000 voltios eléctricas y cubre 57.000 el voltios. sistema eléctrico Si ustedes y se dan los cuenta, apoyos o estructuras aquí tenemos que metálicas que diferenciar algo. ante Es un una error muy sobretensión común temporal en puedan cómo nos desencadenar expresamos una falla normalmente, permanente ¿sí? a Cuando estamos en frecuencia el poste y industrial miramos entre hacia la arriba y vemos estructura las puesta a tierra y líneas la que red. pasan por allí y decimos, ojo que eso es Por alta ejemplo, tensión. No, en la no es imagen alta tensión, observamos la es media configuración tensión. general de un ¿Sí? sistema eléctrico, Pues desde la digamos que es red positivo externa en en el media sentido en tensión, que los le mantengamos cortocircuitos, ese los respeto, descargadores pero de también es sobretensión, que importante los que vimos nosotros allá atrás cuando vimos los componentes de nos una estructura. comuniquemos ¿Sí? con Recordemos los que los DPS conceptos son equipos claros, diseñados teniendo en cuenta que por allí para no pasan proteger redes de alta transformadores tensión. y redes de Y distribución en baja general tensión contra las se encuentra en el sobretensiones rango ocurridas entre por descarga 25 atmosférica y 1000 o por voltios. sobretensiones ¿Sí? propias de la red. Esto pues corresponde El a las transformador, redes de distribución. la red de baja Importante tener en tensión cuenta y que para esta todos estos actualización componentes en su estructura se propia tienen un clasificó un sistema nuevo de nivel de puesta a tierra. tensión que es muy baja tensión, Nótese que los que son todos DPS los que están inferiores instalados a allá 25 arriba voltios. en la cruceta, el Son neutro, 5 los la niveles de carcasa del tensión que transformador, clasifica se red. conectan al sistema de puesta El a tierra. primero ¿Sí? es La línea roja que extra están alta viendo allí tensión, bajando por el que poste. son los niveles superiores a Posteriormente, la 230 red de baja kilovoltios. tensión llega a la vivienda Alta tensión mediante se una encuentran acometida al en el medidor de rango energía. entre Recuerden que 230 el término kilovoltios de y acometida se utiliza 57.5 únicamente kilovoltios. desde el Alta punto de tensión y conexión de la extra red alta externa tensión, digamos, hasta nosotros el no medidor. vamos a ¿Sí? tener Entonces utilicemos ese término de trabajos una de con nuestra cercanía a acometida esas desde el redes, porque punto de pues son conexión, que redes es, que normalmente se digámoslo así, la utilizan para calle, transmisión hasta nuestro y medidor. Y tampoco luego al tablero general son de estructuras en distribución. las cuales nosotros Allí podamos se tender tienen dos nuestros barrajes disponibles conductores de fuera de las fases telecomunicaciones. y son el barraje de neutro Tenemos y media el tensión barraje que se de encuentra en el tierras. rango entre Y 1000 este es el voltios único punto de y la instalación donde pueden 57.000 estar unidos voltios. entre sí. Si En ustedes se este dan tablero cuenta, también podemos aquí observar que tenemos se que encuentra diferenciar el algo. Es un barraje de error muy tierras con su común en respectiva cómo nos tierra o malla expresamos de puesta a normalmente. tierra. Esto ¿Sí? Cuando dependiendo estamos en del el poste diseño, miramos hacia arriba y vemos lo que las vayamos líneas que pasan por a allí y decimos, implementar ojo en que el eso es predio alta tensión. y el No, cálculo no es alta respectivo. tensión, Y es también media la tensión. carcasa del tablero ¿Sí? de aterrizaje. Pues digamos que es positivo en el sentido Posteriormente, en para que nuestro ejercicio le salen los mantengamos ese conductores respeto, de neutro y pero de también es tierra hacia importante los que equipos, nosotros obviamente aparte de las fases nos respectivas. comuniquemos ¿Sí? Cuando digo con los aparte es adicionalmente. conceptos claros, teniendo en cuenta También que por allí debemos no tener pasan claros dos redes de alta conceptos tensión. adicionales. Y Uno baja tensión es el sistema de se encuentra protección en el contra rango rayos, entre ¿sí? 25 y 1000 Lo que llaman voltios. también el ¿Sí? CIPRA, Esto pues corresponde a las que redes de corresponde al distribución. sistema con el que Importante tener en puede cuenta que para alcanzar esta un alto grado de actualización seguridad para las personas y se confiabilidad clasificó para un los nuevo nivel de equipos. tensión que es muy baja Y tensión, también que son tenemos todos los que inferiores a tener 25 voltios. claridad que existe un sistema de puesta a tierra temporal, ¿sí? Son Este es 5 el los dispositivo niveles que de vamos a tensión utilizar en que los trabajos clasifica el sin RETI. tensión y El sirve para primero poner en es extra cortocircuito de alta tierra tensión, el sistema para protección que del son personal los que niveles interviene superiores a en 230 redes kilovoltios. desenergizadas, ¿sí? Alta Ese es tensión se encuentran en el un rango entre equipo 230 móvil que nosotros kilovoltios debemos y llevar en nuestras camionetas cada vez que 57.5 vamos a realizar kilovoltios. trabajos sin tensión, pero eso lo Alta tiene que tensión hacer y extra alta tensión, personal digamos, nosotros no vamos competente a que tenga tener volvemos al mismo término, que tenga trabajos las con competencias cercanía a esas redes, laborales porque para pues son realizar redes este que tipo de actividades normalmente se utilizan y para el transmisión proyecto y bucle no tiene tampoco ese alcance, ¿sí? son estructuras en las Este cuales nosotros concepto podamos tender aplicaría para el nuestros personal que conductores desarrolla de otros proyectos telecomunicaciones. y es el personal que Tenemos interviene en media los tensión sistemas que se encuentra eléctricos en el rango como entre tal. 1000 voltios y 57.000 voltios. Si ustedes se dan Los cuenta, objetivos de un sistema de aquí puesta a tenemos que tierra diferenciar son algo. Es dos. un error muy El común primero, en cómo nos la expresamos seguridad de normalmente. las personas. ¿Sí? Cuando estamos en Y el el poste segundo, miramos la hacia arriba y vemos protección las de las líneas que pasan por instalaciones. allí y decimos, ojo que eso es alta El tensión. primero No, va no de la es alta mano tensión, con es el media tensión. objetivo ¿Sí? de nuestra Pues digamos que es capacitación en positivo riesgos en el sentido eléctricos. en que Recuerden que le nuestro objetivo es la mantengamos ese protección a la respeto, vida y a pero nuestra también es salud. importante que Y nosotros por eso es tan importante ese concepto de nos sistemas de puesta comuniquemos a tierra. con Ahora, los las conceptos funciones claros, del teniendo en sistema de cuenta puesta a que por tierra allí no son: pasan redes de alta tensión. la primera, Y baja garantizar las tensión condiciones de se seguridad encuentra de en los el seres rango entre vivos. La 25 segunda, y 1000 voltios. permitir a los ¿Sí? equipos de protección Esto pues despejar corresponde a rápidamente las las redes de fallas, distribución. Importante tener servir en de cuenta que para esta referencia común al actualización sistema eléctrico
se clasificó un nuevo conducir y nivel de tensión que disipar es con muy baja suficiente tensión, capacidad las corrientes que de falla son todos los electrostática inferiores y a de rayo, 25 voltios. transmitir señales de radiofrecuencia en onda media y larga, y, por Son último, 5 realizar una los conexión de niveles baja de tensión resistencia que con la clasifica Tierra el y RETI. con puntos de referencia El de primero los es equipos. extra alta tensión, que son los niveles superiores a 230 kilovoltios. Alta tensión se encuentran en el rango entre 230 kilovoltios